Tú eres genial. ¿O no? ¿O lo que hiciste? No puedo hacer lo que haces tú, no lo hemos hecho. Sé lo que estoy haciendo, pero no importa en lo que seas bueno. La historia no contada de Blazing Saddles, la película que Hollywood intentó detener. Atrévete a romper las reglas. En 1974, una película de comedia desafió todos los límites de lo que Hollywood permitía mostrar en las pantallas. Casi 50 años después, sus historias tras bambalinas son tan extraordinarias como las escenas que conmocionaron a América. Esta es la historia no contada de Blazing Saddles, una película que estuvo a 24 horas de ser completamente cancelada. Un guión que los ejecutivos intentaron destruir y el hombre silencioso que lo salvó todo, sin que nadie lo notara. Hoy te contaré lo que sucedió detrás de escena en este clásico. Historias que revelarán cómo nace una obra maestra del caos, cómo un actor puede salvar una película entera con un simple sí, y cómo una idea susurrada durante un descanso de filmación se convirtió en otra obra maestra cinematográfica. Si eres apasionado del cine, esta es la historia detrás de la historia. Y créeme, el quinto capítulo podría cambiar para siempre la forma en que ves esta película. El colapso en el primer día de rodaje. Cuando Mel Brooks comenzó a filmar Blazing Saddles, el papel del legendario Waco Kid había sido otorgado a Gig Young, un veterano actor de Hollywood y ganador del Oscar. En teoría, Young era la elección perfecta. Tenía la reputación, la experiencia y esa mirada cansada de un viejo pistolero que la película necesitaba. Pero cuando las cámaras comenzaron a rodar en el primer día de filmación, algo perturbador sucedió. Gig Young comenzó a sudar profusamente. Sus manos temblaban, sus líneas salían entrecortadas. Al principio, el equipo pensó que simplemente estaba interpretando al personaje, un pistolero alcohólico. Pero la verdad pronto salió a la luz. Young estaba sufriendo un severo síndrome de abstinencia alcohólica. A media mañana, Young se desplomó. Las cámaras se apagaron inmediatamente. El set entró en pánico. La película, que apenas había comenzado, ya estaba al borde del colapso. No había tiempo para audiciones o para negociar un nuevo contrato. El director Mel Brooks tenía una sola opción: llamar a la persona en quien confiaba. Gene Wilder. La llamada duró solo unas pocas frases. Wilder no preguntó sobre el guión, el salario o cuál era el papel. Solo dijo una frase: iré. Menos de 24 horas después, Wilder estaba en el lugar de filmación, sin ensayos, sin preparación. Y entonces, algo extraordinario ocurrió: la transformación, silenciosa. Wilder inmediatamente se transformó en el papel de Waco Kid, como si hubiera conocido a este personaje durante mucho tiempo, pero tenía una visión muy diferente para el papel. Después de aceptar unirse a Blazing Saddles, Gene Wilder estableció una única condición: Waco Kid no haría reír al público. En una película caótica e ilógica, Wilder eligió el camino opuesto. Decidió transformar a Waco Kid en una sombra, silenciosa y triste. Mientras la película tenía un escenario de humor frenético, el director Mel Brooks llamó a este personaje la columna vertebral de toda la película. Mientras Hedley Lamar y otros personajes llevaban lo absurdo al extremo, Wilder era como el fantasma del viejo oeste, cansado y pronunciando líneas tan secas y frías como el hielo. Por ejemplo, cuando estaba perezosamente acostado en la cama de la celda de la prisión, Waco Kid se presentó con una voz monótona, medio despierto y medio aturdido. En lugar de convertir esto en un chiste barato, Wilder transformó este momento en una escena casi trágica, haciendo que el público riera de una manera inquietante. Esta no fue solo una elección aleatoria, sino una estrategia magistral. Wilder entendía claramente que en la comedia,
El contraste es el arma definitiva. Para hacer los chistes afilados necesitas pausas. Para hacer que la locura alcance su punto máximo, necesitas un ojo tranquilo en el centro de la tormenta. Y Waco Kid era ese ojo de la tormenta. En realidad, fue una decisión extremadamente arriesgada. En otras películas, un papel tan sombrío generalmente sería devorado por personajes más ruidosos. Pero Wilder era un maestro. Calculó cada expresión e incluso contó los segundos. ¿Y el resultado? Nadie podría haber esperado que un personaje serio se convirtiera en lo más divertido. Fue en este momento cuando Wilder dio la vuelta a la situación, salvando la película del riesgo de convertirse en un desorden sin sentido. Capítulo 3. Los misterios detrás del personaje Waco Kid. No era solo un personaje humorístico. Era una leyenda que una vez nunca falló un tiro, pero ahora estaba destruido por el alcohol, el agotamiento y el cansancio con el mundo. Detrás de los ojos caídos, detrás de la sonrisa y las líneas aparentemente descuidadas, había un alma que se había derrumbado. Un corazón destrozado por la soledad. Mientras otros personajes corrían hacia la sátira, Gene Wilder eligió un camino completamente diferente. Transformó el temblor en las manos, el suspiro pesado y los ojos sin vida de Waco Kid en profundas cicatrices de trauma psicológico después de una vida de violencia y pérdida. Cuando decía que una vez fue el arma más rápida del oeste, su voz no llevaba orgullo. Por el contrario, sonaba como una dolorosa confesión sobre un pasado inolvidable. ¿Por qué Wilder creó tal personaje? Entendía que los personajes más humorísticos son a menudo los que más sufren. El dolor de Waco Kid nunca explotó, pero ardió a lo largo de toda la película. La pregunta sobre el pasado del personaje no tenía respuestas claras, pero Wilder plantó estas dudas en la mente del público como un fantasma, haciendo que los espectadores se preguntaran qué hizo que un legendario pistolero se degradara tanto. Este fue un enfoque de actuación extremadamente audaz porque en la década de 1970, la comedia a menudo celebraba el volumen y la exageración. Sin embargo, Wilder demostró que el silencio y la melancolía también pueden crear risas y tocar el corazón del público de una manera completamente diferente. Esta era la filosofía de actuación de Wilder, sin muecas, sin exageraciones, sin mendigar risas. Creía que el público era lo suficientemente inteligente para encontrar humor en la cruda verdad del personaje. Y el resultado fue que, en una película ilógica, Waco Kid permaneció para siempre como la mayor tragedia. Una mano temblorosa, una mirada cansada y un misterio doloroso que nunca sería respondido. El borde del colapso. La presión del estudio. Aunque Blazing Saddles era una comedia loca, detrás de escena la tensión era extrema. Warner Brothers ejercía presión continuamente, pidiendo al director Mel Brooks que cortara líneas consideradas demasiado sensibles y amenazando con detener la producción. El guión se convirtió en el objetivo de una estricta censura. Escenas que involucraban discriminación racial o sátira política se convirtieron en el foco de feroces controversias, empujando la película a una situación precaria. El equipo de Blazing Saddles tenía que enfrentar días de filmación que duraban de 12 a 14 horas, además de la presión de volver a filmar muchas veces debido al perfeccionismo del director Mel Brooks. Cada vez que Brooks cambiaba de opinión, en todo el set necesitaba ajustarse, desde la iluminación y la cámara hasta el vestuario, llevando la tensión al límite. En medio del caos, Gene Wilder silenciosamente se convirtió en quien mantenía el ritmo. Mientras Brooks dirigía con energía explosiva y mucha espontaneidad,
Wilder actuaba de una manera completamente opuesta. Raramente levantaba la voz o llamaba la atención, pero cada vez que aparecía, el set parecía haber encontrado un ancla. Durante tomas prolongadas, Wilder silenciosamente ayudaba a los actores más jóvenes. Les mostraba cómo hacer pausas, cómo enfatizar cada línea para que cada broma diera en el blanco. Realizaba acciones pequeñas y delicadas. Un movimiento de cabeza, un suave recordatorio o una mirada alentadora. Estas cosas aparentemente triviales cambiaban significativamente el ritmo de las escenas. Según miembros del equipo, Wilder era como un director emocional subterráneo. Silenciosamente evitó que la película se convirtiera en un desastre. Sin Gene Wilder, Blazing Saddles podría no haberse convertido en una de las mejores comedias de todos los tiempos. Y entonces, cuando todos todavía estaban luchando con la presión del estudio, Wilder tuvo una idea inesperada. Durante un descanso, llevó a Mel Brooks a un rincón y susurró: «Viví en vivo. ¿Me escuchaste? Dame mi creatividad». Ese fue el punto de partida de Young Frankenstein, otra obra maestra cinematográfica que surgiría más tarde. Pero para crear estas obras maestras, Wilder no solo necesitaba una idea, sino también un equipo perfecto. Sin embargo, cuando todo parecía listo, ocurrió un incidente inesperado que llevó todo el proyecto al borde del colapso justo antes de que comenzara la filmación. El hombre que nunca apareció en pantalla antes de que Blazing Saddles explotara en los cines. El nombre de Richard Pryor ya estaba vinculado al proyecto. Pryor era la elección original para el papel del Sheriff Bart. El director Mel Brooks sabía bien que el humor y crudo y la audacia de Pryor podrían transformar este personaje en una leyenda. Pero Hollywood no siempre priorizaba el talento. Mientras Pryor se dedicaba al guión con agudos comentarios sobre raza y poder, los ejecutivos de Warner Brothers comenzaron a preocuparse, temiendo escándalos, y sabiendo que Richard Pryor estaba luchando contra las drogas, tomaron una decisión fría. Fuentes revelaron que Pryor había perdido el control mientras estaba drogado. Una vez apareció en un estado incoherente, haciendo que el estudio se preocupara aún más por darle el papel principal. Después de que Pryor no fue elegido, Cleavon Little asumió oficialmente el papel del Sheriff Bart. Aunque Little ofreció una interpretación encantadora, muchos no podían evitar la sensación de que algo faltaba, que si Pryor hubiera estado allí, el papel podría haber alcanzado un estatus legendario. Sin embargo, la verdad era más complicada. Mel Brooks reveló más tarde que él mismo había abandonado la idea de usar a Pryor, y el estudio solo usó la razón del seguro para formalizar esa decisión. Michael Schultz, un colaborador de mucho tiempo con Pryor, también compartió una visión fuertemente crítica. Richard escribió el guión y Mel Brooks lo echó. Aunque eliminado de la pantalla, la marca de Richard Pryor permaneció como un fantasma innegable. Cada línea, cada golpe satírico del Sheriff Bart estaba imbuido del nerviosismo y el estilo intransigente de Pryor. Irónicamente, un actor puede moldear una película entera sin aparecer nunca en ella. Pryor hizo exactamente eso. Blazing Saddles fue una obra maestra, pero su versión perfecta, donde Wilder y Pryor juntos crearían la locura, sería para siempre el mayor arrepentimiento de Hollywood. Pero los problemas no terminaron ahí. El set de Blazing Saddles encontró otro problema proveniente del propio equipo, obligando al director a inventar un método bizarro para hacer que los actores siguieran trabajando. Los pañuelos que salvaron la película. Gene Wilder apareció en Blazing Saddles con una calma impresionante, pero detrás de las cámaras había una tormenta de caos. Muchos de sus momentos brillantes casi fueron cortados.
no porque actuara mal, sino porque todo el equipo reía tanto que no podían continuar filmando. Con líneas de estilo inesperadas, que parecían ligeras pero golpeaban el punto exacto del humor de todos, Wilder hacía que las escenas se interrumpieran repetidamente. Las risas eran tan fuertes que el director Mel Brooks tenía que salir corriendo para que el sonido no llegara a la grabación final. Para evitar que estas risas interrumpieran constantemente la filmación, Brooks utilizó una táctica inusual. Distribuyó pañuelos blancos a todo el equipo. Cualquiera que quisiera reír metería el pañuelo en su boca. Si muchos pañuelos blancos estaban en uso al mismo tiempo, era una señal de que la escena estaba funcionando muy bien. Este sistema secreto de control de calidad se convirtió en la herramienta más efectiva de Brooks para controlar la risa en el set. Uno de los momentos más memorables fue cuando Waco Kid animó a Bart. Tienes que recordar que son solo simples, granjeros, gente de la tierra, la arcilla común del Nuevo Oeste, ya sabes. Idiotas. Esta no era una línea planeada, sino un movimiento cómico inesperado de Wilder. Hizo que Cleavon Little y todo el equipo no pudieran parar de reír. El tiempo ligeramente desajustado, inesperado pero completamente genuino, le dio a Blazing Saddles un calor único. Desafortunadamente, muchos otros momentos brillantes nunca fueron conocidos por el público. Según comentarios en DVD y blogs de cine, escenas que profundizaban en la psicología del personaje, explorando el origen y el dolor de Waco Kid, fueron cortadas. La razón era asegurar que el ritmo de la película se mantuviera rápido, no permitiendo que momentos tranquilos rompieran la atmósfera cómica continua. Esto nos hace pensar, si estas escenas se hubieran mantenido, cuánto más profundo podría haber sido el personaje de Waco Kid. La película se habría ralentizado o habría alcanzado un nivel emocional que otras comedias difícilmente podrían lograr. En una película llena de ruido, había momentos en que no se podía oír nada porque el equipo se estaba divirtiendo demasiado. Pero detrás de estas interminables explosiones de risas, Gene Wilder estaba callado, cumpliendo una misión seria, protegiendo el alma de la película con medidas extremas que nadie podría haber imaginado, la lucha por el alma de la película. Cuando Warner Brothers comenzó a entrar en pánico por las líneas obscenas y la aguda sátira sobre la discriminación racial, se hizo una serie de peticiones de cortes. Querían embotar el filo de la película, pero Wilder respondió con una sola palabra: nunca. No era director ni productor, pero estuvo junto a Mel Brooks como compañero desde el principio. Su postura era clara: no retrocedas, no disminuyas, no dejes que se lleven la razón por la que existe esta película. En reuniones cerradas, Wilder siempre animaba a Brooks a mantener el tono agudo y satírico, incluso cuando el estudio insinuaba que retiraría el apoyo. Entendía los riesgos, pero creía que la comedia debía atreverse a incomodar al público exponiendo la cruda verdad. Eliminar esos elementos afilados dejaría la película como nada más que una comedia fácil y olvidable. Cuando el estudio solicitó borrar todos los insultos raciales del guión o transformar a los habitantes del pueblo en personajes ingenuos, Wilder se opuso firmemente. Su resistencia fue lo que hizo vacilar al estudio. Después del éxito de sus películas anteriores, la voz de Wilder tenía un peso considerable, suficiente para hacer dudar a los ejecutivos. La mirada determinada que le dio a Brooks se convirtió en un ancla sólida, reforzando la visión del director. Para Wilder, Blazing Saddles no era solo una comedia, era una declaración de guerra contra el establishment. Si el público se escandalizaba u ofendía, tanto mejor. Porque la comedia no nació para calmar, sino para exponer la hipocresía de la sociedad, desde la policía y la política hasta Hollywood mismo.
¿Habría mantenido la película su crudeza e intensidad sin Wilder? Es difícil decirlo. Brooks tenía la visión, pero fue Wilder quien transformó esa visión en una fortaleza inexpugnable. En una obra que rompió todas las reglas, Wilder libró una batalla silenciosa pero igualmente feroz. No gritó, se mantuvo firme, y gracias a él, Blazing Saddles sobrevivió intacta para convertirse en una de las comedias más audaces en la historia del cine americano. Y entonces, cuando todo parecía estar encarrilado, un comentario casual de Wilder durante un descanso encendió inesperadamente una de las mayores obras en la historia del cine. El nacimiento de una idea. En medio del caos ardiente de Blazing Saddles, mientras todos seguían riendo, Gene Wilder se acercó silenciosamente a Mel Brooks. Sin un guión, sin una gran presentación, simplemente soltó una frase entre dos tomas. Mel, ¿y si el nieto del Dr. Frankenstein quisiera negar el legado familiar? Al principio parecía una broma casual, pero esa frase fue la chispa. Una idea inesperada que se convertiría en una de las mejores obras maestras de la comedia en la historia. Young Frankenstein. Sin embargo, inicialmente, Mel Brooks ignoró la idea. Estaba exhausto y perturbado por la gestión de un proyecto tan problemático como Blazing Saddles, pero Wilder no se rindió, no gritó ni forzó al director. En cambio, escribió silenciosamente un borrador, nutriendo pacientemente la idea. Un día, cuando Brooks leyó el borrador, quedó atónito. La combinación mágica de sátira, reverencia y personajes vívidos hizo que Brooks inmediatamente se diera cuenta de que esto ya no era una pequeña idea. Era oro puro. En solo unos días, esa observación casual en el set de Blazing Saddles se transformó en un proyecto real, y Young Frankenstein comenzó a tomar forma. Si no fuera por ese momento casual, el mundo tal vez nunca habría conocido Young Frankenstein como es hoy. Para Mel Brooks, Wilder ya no era solo un actor. Se convirtió en un coarquitecto, moldeando el alma y el ritmo de la película. Al igual que su actuación en Blazing Saddles, Wilder mantuvo su contención emocional y su verdad como un arma secreta en un mar de risas. Fue este instinto lo que lo transformó de alguien actuando bajo la visión de otra persona a aquel que creaba esa visión. El legado de Blazing Saddles. En 1974, la película de comedia western Blazing Saddles del director Mel Brooks no fue solo un estreno teatral. Invadió las salas de estar de América como una bomba de relojería, rompiendo las reglas, de oro a las que Hollywood se había aferrado durante décadas. Con audacia y sátira mordaz, la película dejó un innegable legado cultural, cambiando permanentemente la forma en que vemos el género de la comedia. En lugar de evitar temas sensibles, Blazing Saddles colocó audazmente los temas de discriminación racial, sexualidad y la hipocresía de la sociedad americana en el centro de la historia. La película no dudó en usar palabras, diálogos e imágenes provocativas para crear una risa amarga. Esta audacia provocó feroces debates, pero al mismo tiempo abrió las puertas a comedias oscuras posteriores y sátiras políticas y sociales. La película demostró que la risa podía ser un arma afilada de crítica, haciendo que los espectadores tanto rieran como confrontaran incómodas verdades e injusticias. Blazing Saddles no fue solo una parodia del género western, sino también una revolución en la estructura narrativa. Mel Brooks rompió la cuarta pared, mezcló períodos históricos y sacó abruptamente al público de la ilusión cinematográfica. Uno de los momentos más memorables es cuando los personajes de repente salen del set de filmación del western, corren hacia un teatro y continúan su pelea allí.
Este estilo único se convirtió en una fuente interminable de inspiración para muchos cineastas posteriores, como el trío Zucker-Abrahams-Zucker, con la película Aterriza como puedas, o series animadas famosas como Los Simpson y Padre de Familia, que tomaron prestado y desarrollaron este enfoque narrativo no convencional. Antes de que se estrenara Blazing Saddles, Hollywood a menudo veía la comedia como entretenimiento ligero. La película cambió completamente esa noción, transformando la risa en una poderosa herramienta para criticar y cuestionar. Este fue un punto de inflexión importante, influenciando obras satíricas sociales posteriores como Saturday Night Live o The Daily Show. Es imposible no mencionar las excelentes actuaciones que contribuyeron al legado de la película. Gene Wilder, en el papel del pistolero alcohólico Waco Kid, entregó una de las actuaciones cómicas más aclamadas de todos los tiempos, impresionante por su sutileza y diferencia del estilo ruidoso habitual. Mel Brooks también reforzó su reputación como maestro de la parodia y la sátira, alguien que podía combinar lo absurdo con la inteligencia para crear clásicos duraderos. Hasta el día de hoy, Blazing Saddles sigue siendo una obra controvertida. ¿Es una obra maestra de brillante sátira o simplemente un producto de su tiempo, con diferentes límites morales? Desde cualquier perspectiva, Blazing Saddles sigue siendo una referencia indispensable siempre que las personas hablan de libertad creativa y los límites de la risa. El legado de la película no está solo en premios o rankings, sino en su audaz desafío al status quo, abriendo una nueva era para la comedia y dejando una fuerte marca en la cultura popular. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde realmente detrás de las deslumbrantes luces de las películas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte junto con la campanita para no perderte las próximas historias. Historias que podrían hacerte exclamar, ¿en serio? Y si te saltas este video, bueno, no me atrevería a adivinar lo que podrías perderte la próxima vez.